Agronomía y Veterinaria realiza anualmente, realizamos hoy la presente sobre aplicación de la genética a la práctica veterinaria. Los disertantes serán la doctora Marcela Martínez y colaborará con ella el médico veterinario Mario Novillo Corbalán. La doctora María Marcela Martínez es bioquímica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, realizó un doctorado en patogénesis molecular de Brucella abortus y en el 2022 realizó una maestría en biología computacional en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el 2004 trabaja en el Laboratorio de Genética Animal de la Sociedad Rural Argentina, actualmente como jefa del mismo. El laboratorio organiza análisis de verificación del parentesco para todas las especies domésticas, tanto registradas en la sociedad rural como registros externos, como el Instituto Argentino, que depende del Jockey Club y se registra en sangre pura de carrera árabes y anglo-árabes. Desde el 2011 es docente de genética en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2004 es miembro de la Sociedad Internacional de Genética Animal, habiendo presidido varios en su comité. Ha publicado en revistas científicas con referatos tanto durante la etapa de investigación del doctorado como en la actualidad y a partir de las colaboraciones con diferentes grupos de trabajo. Ya lo vi el domingo, ya lo vi el domingo. No sé, alguien, yo dije, El doctor Mario Corbalán es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue miembro del Servicio Veterinario del Hipódromo San Isidro, colaboró con el doctor Miguel Lagos Mármol en su etapa de entrenamiento en San Isidro, ha hecho training de polo de alto handicap asociado al doctor Álvaro Pieres, asesor comercial y estratégico de las organizaciones La Guada, La Irenita y Alegría dedicadas al polo. Director comercial del Centro de Clonación Equina Clonagen, manager de Lara San Lorenzo de Areco y es el actual secretario de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Entonces, doctora Martínez, la dejamos para que nos dé su conferencia. bueno, y hay un chico que tiene un canasto lleno. Bueno, creo que alguien tiene el micrófono abierto, me parece. Yo lo tengo abierto porque Sí, sí, pero se escucha de alguna vamos otra voz. ahora lo voy a apagar. Bueno, ante todo les agradezco por la invitación, ante la posibilidad de poder difundir los servicios que hacemos en el laboratorio. Eh, Básicamente, el laboratorio donde yo trabajo es un laboratorio de servicio, es decir, que nosotros damos servicios para criadores, para veterinarios, para asociaciones y voy a hacer una descripción de ese tipo de servicios, un punteo de algunas de las cosas que me parece son de más interés. Hacemos, como mencionamos recién en la descripción, servicios para especies domésticas, como son bovinos, equinos, porcinos, camélidos, caprinos, ovinos, y también para especies no domésticas como ciervo colorado. Y también trabajamos con animales de compañía. El laboratorio existe como tal desde hace más de 30 años, ¿Qué quiere decir? originalmente haciendo análisis de tipificación sanguínea para poder hacer una verificación de los registros genealógicos que se inscribían en la sociedad rural.
Y a partir del año 2004, que fue el año que yo me incorporé al laboratorio, Sí. me incorporé con el objetivo de poder desarrollar un laboratorio de ADN, es decir, para poder migrar a técnicas que permitían esa verificación de parentesco utilizando marcadores moleculares que están en el ADN. La ventaja de utilizar ADN es que no solo uno puede hacer chequeos de ascendencia, sino que eso abre la posibilidad a poder hacer otro tipo de diagnósticos genéticos, que son también algunos los que vamos a describir, y que no solamente son de servicio, Ahí sino está que por eso. muchos de ellos se desarrollan Sí. a partir de colaboraciones tanto con la universidad como desarrollos que tienen por objetivo finalmente un servicio aplicado de producción. Entonces, como para hacer un punteo, a ver si esto mm, lo puedo cambiar. Uy, ahí, ahí va. Ahí hay una descripción breve de los servicios que nosotros damos, que incluyen la verificación y asignación de parentesco, la identificación, y ahí está mencionado para el caso de clones, pero podría aplicar a otras utilidades que voy a mencionar brevemente, un test de diagnóstico, tanto de caracteres deleterios como son la subfertilidad, como algunos que están asociados con ventajas competitivas, test de diagnósticos de enfermedades, test genéticos para color y bueno, algunos otros como sexado embrionario. Una cosa que no mencioné es que la descripción va a estar enfocada en caballos. Como yo mencioné, nosotros hacemos servicio para todas las especies, pero me pareció que era más interesante, en lugar de hacer una breve descripción de todo, enfocarme en una de las especies para poder profundizar sobre eso y lo que ahí se describe básicamente aplica a otras. Entonces, el primero de los puntos, que es el de la verificación y asignación de parentesco, como yo mencioné antes, nace a partir de la necesidad que tenían los registros genealógicos de hacer una verificación que fuera objetiva, es decir, que no se basara en la buena fe del criador cuando registraba sus crías, y con los padres alegados, sino hacer un chequeo basado en un método confiable y científico. Al principio se hizo con grupos sanguíneos, pero con el paso del tiempo los grupos sanguíneos tienen un poder de exclusión limitado, así que cuando nace primero el ADN como método para hacer el chequeo de ascendencia en humanos, pocos años después eso se extiende a la aplicación también en animales, y así los laboratorios como el nuestro, de los cuales hay varios, por supuesto, en todos los países, hacen un servicio parecido. Entonces, la idea detrás de una verificación es que la fórmula de ADN de un individuo es única, es decir, solo los clones o los gemelos tienen fórmulas idénticas. A excepción de eso, el resto de los individuos tienen fórmulas diferentes. Y esa diferencia radica en que todos los individuos tienen regiones de ADN que son variables, que son polimórficas en una población. Estaba bien. Entonces, Bueno, yo si lo sé. uno usa un conjunto apropiado de esas regiones, lo que termina teniendo es un perfil que no tiene similitud con ningún otro. Entonces, ese es el principio de la utilidad tanto para la verificación de parentesco como para hacer una verificación de identidad, como pasa en el caso de los clones que voy a mencionar después. La segunda característica es que esa fórmula tiene un 50% de contenido de cada progenitor, porque todo nuestro contenido genético, la mitad de la fórmula genética proviene de la madre y la otra mitad del padre. Con lo cual se puede utilizar esa información para hacer los chequeos de ascendencia, porque uno mira cada una de los marcadores y los compara con lo que tienen cada uno de los progenitores. Tiene que haber coincidencia. Pero el principio de la verificación de parentesco se basa en la exclusión. Esto quiere decir que uno tiene 100% de certeza que una cría no coincide con sus padres solo cuando no hay coincidencia, es decir, se basa en la no coincidencia o en la exclusión. La coincidencia, en principio, podría ser por azar, es decir, una cría podría coincidir con más de una pareja de padres. Para evitar eso, se utiliza una cantidad de marcadores suficiente como para que el poder digamos, de confirmación y de exclusión sea suficientemente alto. Y por eso uno habla en humanos, por ejemplo, en los casos judiciales, en los casos forenses,
de una probabilidad de coincidencia en las filiaciones de un 99,99%, etc. Bueno, en animales no se usa eso por razones asociadas con el hecho de que hay inbreeding, que hay creación de razas muy definidas, que complican la estimación a través de cálculos similares a los que se hacen en humanos. Pero se utiliza una cantidad de marcadores suficiente como para que la coincidencia no sea por azar, como decía antes. Aún así, la verdadera certeza se la tiene en la exclusión. Y también por eso nosotros hacemos mucho hincapié con las asociaciones de criadores en que siempre el chequeo se haga con ambos progenitores, porque durante mucho tiempo existió la tendencia a solo chequear con el padre, porque se consideraba que la madre, por ser la madre que paría a la cría, era indubitada. Pero con el uso de técnicas biotecnológicas como la transferencia embrionaria, sobre todo y con la inseminación artificial, el hecho de transferir embriones por ejemplo, en este caso, a yeguas receptoras, hace que con una probabilidad relativamente alta pueda haber cambio de crías, es decir, que una cría, todas que están nacidas sincronizadas en una misma época, nazca y vaya a amamantar de otra hembra y no de su verdadera madre, con lo cual puede generar confusiones y por esa razón es que cada vez es más frecuente que las asociaciones de criadores exijan el chequeo con ambos progenitores, o sea, con la madre y con el padre. Además, a nosotros, cuando analizamos una fórmula de ADN en una cría, la mitad de la información proviene de cada progenitor. Entonces, la coincidencia con el padre solamente podría resultar inválida cuando uno agrega la fórmula de la madre. Entonces, por eso es importante tener ambos progenitores. Eso ahora cada vez es más frecuente. Un ejemplo clásico de uso de ambos progenitores desde hace muchos años, es decir, un ejemplo de cómo debería llevarse un registro y controlarse es el caso de los sangre pura, justamente, cuyo registro chequea con ambos progenitores, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Tienen un registro muy completo. Entonces, eso es una de las aplicaciones de la verificación de identidad, y no solamente en el caso de animales como en el caso equinos o bovinos, sino, por ejemplo, en el caso de mascotas también aplica para resolver casos indubitados o casos perdón, dubitados donde hay alguna duda de algún criador. Entonces, son casos puntuales, pero también vienen, porque, por ejemplo, la Federación Sinológica, que lleva los registros genealógicos, no hace este tipo de chequeos, hace pedidos puntuales para situaciones puntuales, pero no tienen un chequeo basado, o sea, no tienen un registro basado en una confirmación a través de análisis de ADN. Así que eso no se extiende a todos los casos. Y hay otros casos, como son el ciervo colorado, por ejemplo, que no tienen registros oficiales, pero donde los criadores hacen, en lugar de un chequeo de ascendencia, una verificación o una asignación, mejor dicho, de parentesco. En este caso, por el tipo de cría, que son animales no domésticos, lo que se busca ahí es asignar a la madre, es decir, saber quién es la madre del ciervo que nació. Entonces, como se trabaja en corrales, donde generalmente se ponen un grupo de hembras servidas por un único macho, entonces el padre viene a ser indubitado y lo que se busca es identificar a la madre. Ahí el criador o el veterinario no se puede acercar porque son animales no domésticos, entonces utilizaba métodos muy complejos para poder hacer la identificación basados en la observación visual a distancia y con el tiempo eso se reemplazó con la asignación por ADN, pero se hace de manera rutinaria para poder tener un seguimiento, una trazabilidad de quiénes son las mejores madres y los mejores padres a nivel de la calidad de los ciervos obtenidos, tanto para la producción de velvet, por ejemplo, que producen los ciervos, eso se vende, o por las cornamentas para el caso de utilizar los animales en los criaderos de caza, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los servicios que nosotros damos, tanto para verificación como para asignación. Y la otra utilidad que tiene el hecho de que el ADN tiene una fórmula, un genotipo único, es para lo que yo mencionaba, que es para verificar la identidad. Entonces, la aplicación probablemente más popular o más conocida, hoy muy difundida en el laboratorio, es para verificar clones. Entonces, hay por lo menos dos centros, tres hay, probablemente Mario sepa mejor cuánta cantidad de centros de clonación hay actualmente en Argentina, que hacen clonación sobre todo de equinos. Antes había
algún centro que hacía también de bovinos en la época de Goyayque, pero actualmente sobre todo hacen clonación de equinos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, o sea, para pedidos del exterior, y entonces hacen el seguimiento de las etapas de la clonación, haciendo una verificación de que el material del animal que quieren clonar, que nosotros le llamamos referente, sea idéntico al animal que han clonado. Entonces, eso les permite, después cuando venden el animal, estar seguros de que están vendiendo el clon apropiado. Entonces, para utilizarlo se utiliza el ADN nuclear, que es el ADN que comparten el clon con el referente, y el principio es eso, tener una fórmula que sea idéntica. Y hace unos años, ya esto pasó, digamos, pero cuando empezó, sobre todo en la raza Polo, que fue la que empezó con los servicios de clonación, había surgido la necesidad de poder diferenciar los clones, porque normalmente de un mismo referente, sobre todo de yeguas de polo como la Dolfina cuartetera, que tenían mucho valor, se clonaban varios ejemplares. Se llegaron a obtener, yo creo que más de 20 ejemplares de la Dolfina cuartetera. Entonces, el problema con el generar muchos clones de un mismo individuo es que no todos los clones se comportan fenotípicamente igual, es decir, algunos tienen una mejor performance que otros, a pesar de tener el mismo ADN proveniente del referente, en este caso de la Dolfina. Entonces, el problema con eso era que si el clon 2 era mejor que el clon 5, a la hora de venderlos, no se podían diferenciar, porque uno podía vender el clon 2 en lugar del 5 y nadie podía argumentar nada, no había forma realmente de diferenciarlos. O sea, aquello que se buscaba, que era tener identidad genética, se convertía en un problema. Entonces, la Asociación de Polo nos pidió alguna metodología para poder diferenciarlos y ahí surgió la posibilidad de utilizar el ADN mitocondrial, que es el ADN que está en las mitocondrias, que están en el citoplasma. Y el citoplasma, en el caso de los clones, proviene del óvulo, que el óvulo es aportado por un individuo diferente al referente. En este caso, generalmente eran óvulos provenientes de ovarios de frigorífico, y por lo tanto en general, los diferentes clones tenían óvulos diferentes y por lo tanto potencialmente ADN mitocondrial diferente. El problema con eso es que no todo el ADN mitocondrial es siempre diferente y llega un punto en que era casi imposible diferenciar clones, sobre todo cuando había muchos clones del mismo individuo. Se presentó entonces ese problema y se presentó otro problema que es un poco más sofisticado, que es lo que se llama heteroplasmia, que es la presencia de más de un tipo de ADN mitocondrial en los clones. Eso además fue un avance porque no se sabía que el ADN mitocondrial era sostenible, tener más de un tipo de ADN mitocondrial, pero bueno, como sea, después se dejó de solicitar de rutina la diferenciación. O sea, en principio nosotros hacíamos la confirmación de la identidad por el ADN nuclear y la diferenciación por el ADN mitocondrial. Y aquellos que no se podían diferenciar no se inscribían. O sea, así de exigente era el reglamento. Pero después, como se vio que el método tenía una limitación y eso generó una presión por parte de criadores, finalmente se abandonó la confirmación de la diferenciación por mitocondrial. Pero bueno, es una historia interesante de cómo de alguna manera los servicios tienen que llegar a un límite, digamos, de exigencia o de demanda basado en necesidades que van surgiendo, digamos, que en este caso generar muchos clones de un mismo individuo. Bueno, ahí yo ponía una imagen de la ubicación de las mitocondrias y el ADN nuclear respectivamente, ¿no? Las mitocondrias, eso calculo que todos lo saben, tienen un ADN propio porque básicamente son bacterias adaptadas por simbiosis hace muchos millones de años y eso por evolución se convierte en un ADN de tipo bacteriano que no evoluciona más que por mutación, no hay recombinación genética ahí. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que hacemos y ahí sí ya para empezar en los test de diagnóstico, uno de los test que hacemos y que queremos compartir un poco de información, yo le voy a dejar también paso a que después comente Mario, es el test que se conoce como de distancia óptima para la carrera, que aplica a la sangre pura de carrera. Entonces, este test
que se difundió popularmente como el test del gen de la velocidad. Ahí yo puse em, una captura de pantalla de lo que era la primera publicación que surge en el año 2010, lo publica un grupo irlandés, una investigadora llamada Emmeline Hill, que trabajaba en ese momento en la Universidad de Dublín, después se fue a trabajar a una empresa privada. Este grupo que trabajaba en la universidad tenía una idea, que era que ellos buscaban algún gen que estuviera relacionado con la performance en carrera de los sangre pura. Entonces, para poder hacerlo, la idea que estaba subyacente en eso era que si uno tomaba dos grupos bien diferenciados de animales de élite, eh, pero animales, digamos, de alta performance, tomaban los animales que tenían un promedio de carreras ganadas y tomaban un grupo contrastante que tenían una performance más pobre, y entonces esos dos grupos eran sus grupos contrapuestos. Y lo que hacían era analizar en ambos grupos un gen que es el gen de la miostatina. El gen de la miostatina es un gen que regula la musculatura, es un gen pequeño que está en los mamíferos y que regula negativamente la musculatura. Es decir, que si el gen muta, tiene alguna alteración que hace que la proteína no se produzca, lo que se produce es un incremento en la masa muscular, sobre todo cuando la mutación está presente en el gen en ambos cromosomas, es decir, una mutación presente tanto en el gen paterno como en el materno. Un caso extremo de eso, un ejemplo natural de eso, es lo que pasa en las vacas Belgian Blue, es una raza continental de carne europea, que ahí está la foto de un toro, que es una foto clásica, digamos, de un toro hipermusculado que tiene mutado el gen, y la ventaja que eso tiene a nivel comercial es que produce más carne, pero la desventaja que tiene es que los animales que tienen ese tipo de mutaciones, las hembras, obviamente, tienen partos distóxicos por el tamaño que tienen las crías. Entonces, en general, las asociaciones de criadores de bovinos utilizan una serie de test para poder considerar si los bovinos que están incluyendo en sus catálogos tienen variantes que generen mutaciones en este gen de la miostatina. Y el gen de la miostatina tiene muchas mutaciones porque es un elemento que por un lado es deleterio, pero por otro lado es seleccionado positivamente. Entonces, al menos se conocen 8 mutaciones en el gen en el caso de bovinos, pero probablemente existan muchas más. Y en el caso de la gente, de esta gente de Dublín, que trabajaba en equinos, la idea de utilizar el gen proviene de que en el año 2007, o sea, 3 años antes de que ellos hagan el trabajo, se había publicado un trabajo hecho en una raza de galgos, en Whippet, donde ellos veían que heterocigotas, o sea, animales portadores de la mutación en el gen de la miostatina, tenían mayor musculatura, pero además tenían mejor performance en carrera, o sea, les mejoraba la capacidad de la carrera en estos perros. Entonces a ellos se les ocurrió, que es una idea muy clásica, utilizar ese modelo, el modelo de que si funcionaba bien para una especie, probablemente funcionara bien para otra. Entonces, utilizan ese gen candidato, que es el gen de la miostatina, para analizar esos dos grupos, control que ellos tenían, un grupo de caballos con una buena performance en carrera y un grupo contrapuesto con una pobre performance. Analizan el gen buscando mutaciones, pero no solo mutaciones, lo que buscan es, dentro de una mutación, variantes de la mutación que estuvieran exclusivamente en un grupo y ausentes en el otro, y la mutación contrapuesta que estuviera en el segundo grupo y que no estuviera en el primero. Entonces, después de un tiempo no encuentran nada y ya iban a desistir del trabajo, y ellos comentan en esa publicación que deciden reanalizar la información, pero ahora, en lugar de tomar ese grupo como ganadores versus perdedores, por decirlo de una forma muy general, deciden reorganizar los datos, pero agrupando todo el conjunto de animales que habían hecho en función de las distancias de carrera, es decir, las distancias a las que esos caballos habían realizado, eran preferentemente ganadores en diferentes tipos de distancia. Entonces, agrupan a los caballos con aquellos que corren en distancias menores a 1400 a 1600 metros,
los que corren en distancias mayores a 1800 y los intermedios que estaban en ese grupo entre los 1600 y los 1800 o un poco más. Entonces, ese grupo de caballos, en general ya se sabía que había animales que performaban mejor en un tipo de distancia que con respecto a otra, y se los clasifica, o los llamamos nosotros normalmente como sprinter, como milleros o como fondistas. Y lo que encuentran al reanalizar los animales en esa forma, o sea, reclasificar o segmentar de esa forma a los animales, es que efectivamente había una variante en el gen de la miostatina, que como les decía es un gen pequeño, que tenía dos variantes posibles, es lo que se llama una sustitución simple, que estaba presente predominantemente una de las variantes en los sprinter y una variante contrapuesta en los fondistas. Y encontraban una asociación muy marcada. Entonces, eso se publica como un predictor de la aptitud para la distancia, lo cual era una ventaja porque permitía entrenar a los animales desde muy tempranamente en una distancia o en otra, y además porque ese tipo de variantes, al estar relacionado con la miostatina, está relacionado con la masa corporal y con un tipo de mitocondrias presentes en las fibras musculares. Entonces, había dos tipos de metabolismo más anaeróbico en los sprinters y un metabolismo más aeróbico en los fondistas, y eso también se relacionaba con la precocidad del entrenamiento. Los sprinters podían entrenarse, empezar a entrenarse más tempranamente, digamos, más cerca después digamos, del nacimiento, o sea, poco tiempo, no poco tiempo, pero más tempranamente que los fondistas, y los fondistas terminaban más en madurar. Entonces, eso hacía que se pudieran no solamente dirigir mejor los entrenamientos, sino que además permitía organizar los cruzamientos. Entonces, esa publicación, como yo mencioné, nace en el año 2010, y en ese mismo año dos grupos independientes, uno en Estados Unidos y otro en Japón, publican trabajos idénticos, es decir, con un acercamiento diferente, en este caso no utilizando un gen cañodato, sino haciendo una búsqueda en el genoma globalmente, encuentran de nuevo que el gen de la miostatina es el que correlaciona mejor con esta aptitud a la carrera, o sea, a la distancia óptima de carrera. Entonces, eso es una confirmación muy fuerte, y de hecho, aún hoy que han pasado 15 años de eso, es el único gen que está relacionado fuertemente con la performance en carrera, no se ha encontrado nada más. Entonces, este grupo irlandés lo que hace es patentar ese descubrimiento, extiende la patente a algunos países, sobre todo en Japón, lo extiende a Europa, y a partir de eso empiezan a ofrecer esto que era al principio una publicación, un artículo científico, lo empiezan a ofrecer como un servicio, de tal manera que uno podía analizar los animales y en función de eso hacer un entrenamiento temprano. Em, entonces, con las publicaciones que son paralelas, que surgen después en otros países, nosotros empezamos a hacer un desarrollo en el laboratorio, y voy a comentar enseguida los resultados, que lo que hicimos en principio fue corroborar las observaciones que ellos habían obtenido. Una de las cosas más interesantes que hace este grupo, que lo hacen varios años más tarde, es que hacen un análisis retrospectivo de las variantes del gen de la miostatina en muestras que habían hallado en museos. Entonces, la idea de ellos, ¿cuál era? Era encontrar en qué momento había surgido esa variante del gen de la miostatina en la historia evolutiva del caballo, hasta donde se podía rastrear. Entonces hacen un estudio, y lo que encuentran es que los caballos originalmente, por así llamarlos, eran todos fondistas, es decir, los caballos tenían una variante de miostatina que les permitía correr de manera más administrada en la distancia, como siempre dice Mario, y regular un poco más la distancia. El sprinter como tal nace cuando, sobre todo en Inglaterra, las carreras de la sangre pura empiezan no a hacerse a campo traviesa, sino cuando se empieza a urbanizar, y las distancias de carreras son más cortas porque nacen los hipódromos. Entonces aquellos caballos que tenían variantes que permitían correr en distancias más cortas empiezan a ganar y empiezan a ser favorecidos, seleccionados. Entonces, una variante que por ahí estaba perdida empieza a ser seleccionada y se empieza a ser predominante en la población de sangre pura.
Tanto es así que unos años más tarde, nacidos de esos sangre pura con esa variante Sprinter, aparece una raza derivada de sangre pura que es el cuarto de milla. El cuarto de milla es una raza que sobre todo es muy popular en Estados Unidos, que aparte de ser un caballo de trabajo en el campo, es un caballo que corre en distancias que son de cuarto de milla, o sea, de 400 metros. Entonces, es el extremo mayor, digamos, de lo que es una distancia corta. Y esos caballos, nosotros hicimos un estudio en el laboratorio con animales cuarto de milla que tenemos, porque cuarto de milla analiza sus animales en el laboratorio y encontramos que efectivamente la variante Sprinter era predominante entre los animales que teníamos, es decir, que está fuertemente arraigada y seleccionada positivamente, está fijada en la población, como se dice en genética. Y por otro lado, cuando miramos una raza típicamente de resistencia, como es el criollo argentino, que también es un caballo de campo, lo que ocurre es lo opuesto, es decir, los criollos que están analizados en el laboratorio eran mayormente fondistas. Entonces, veíamos que se correlacionaba muy bien con lo que era esperable, por así decir. Entonces, nosotros empezamos a ofrecer el servicio y paulatinamente se fueron sumando distintos aras y lo que nosotros observamos a nivel de nuestros análisis agrupados con más de 300 muestras hechas al momento, es una distribución, esto está tomado de todos los animales analizados, donde la proporción mayor es de animales que son milleros, probablemente porque adaptan para poder correr en ambas distancias, digamos, para poder tener una performance apropiada en ambas distancias. Son las más cortas, son un poco más largas que acá no son tan frecuentes como tipo de carreras. Entonces, eso en cuanto a nuestros resultados. Lo que a mí más me alienta en general de estos resultados y que me da la pauta de que funciona el test es que la gente que analiza con nosotros vienen año tras año, es decir, que el test le sirve porque se repite, digamos, periódicamente el análisis, que obviamente no es un análisis obligatorio, en este caso es un test que se hace de manera voluntaria. Y siempre aclaramos, lo mismo que voy a aclarar después con otro test, es que los análisis son virtualmente anónimos. Uno puede poner toda la información de los animales, pero puede poner nada, puede poner un nombre de fantasía o puede simplemente mandar la muestra con una identificación como sea una letra, porque la idea es que los resultados sean confidenciales y sean anónimos. Así que eso con respecto a los resultados nuestros. Después, en la época que surge esto, nosotros hicimos, a raíz de una propuesta que tuvimos con Edgardo Iriarte, que era miembro del Jockey Club Argentino, y con Mario, que vino con Edgardo, la idea era hacer un análisis de qué ocurría con este gen de la miostatina y con esas variantes que yo comenté en una raza que no había sido analizada, que es la raza de polo argentino, que es una raza súper destacada entre, digamos, las razas que juegan polo en el mundo, pero que tiene como es una caja negra, digamos, es decir, qué es lo que le da esa performance óptima al caballo de polo, es un misterio y ha tratado de ser buscado durante mucho tiempo en muchos grupos, argentinos y externos, tratando digamos, tratando de encontrar cuáles son los genes que dan esa performance óptima en el caballo de polo argentino. Entonces, el estudio se hizo y voy a dejarle lugar a Mario para que comente un poco los resultados. Mario, ¿querés sumarte? Mario. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Bueno, sí, bueno, siguiendo un poco, hola, buenas tardes a todos. Yo le hice una propuesta a la sociedad rural para hacer una prueba, un análisis en caballos de polo. Bueno, yo en ese momento estaba sumamente involucrado como veterinario y, y la verdad que eh, mi idea fue una idea muy empírica, no sabía exactamente qué buscaba, sino ver cuál era el resultado, que no me lo imaginaba y después cuando lo tuve,
me pareció totalmente lógico. Lo que hicimos fue analizar tres crías. Una más antigua, que es la cría de los Egui, una más, era una menos antigua, que era la cría de los novillos, la de la Guada, y una más actual, que es la cría de Adolfo Cambiaso de la Dolfina. Y lo que nos dijo, si querés volver al de Egui, Ahí estamos. nos dio que en la medida que era más antigua, la conformación de la muestra daba más caballos de resistencia. Con el tiempo fue bajando el caballo de resistencia y, y se tendió más a un caballo sprinter. Pero hay una razón muy lógica, es que hoy en día el, el juego ha cambiado muchísimo. Los caballos ya, y se requiere un caballo de más explosión, ¿no? Y ya los jugadores de polo quieren un caballo de mucho más fuerza, velocidad, que juega desapareciendo. Eh, 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 También hay un del caballo criollo, mucho más grande que en las crías actuales. En las crías actuales son caballos prácticamente puros, movimiento muy fuerte, con la latina, con un patrón que se llamaba Kerry Packer, que era australiano. Se trajeron muchas yeguas de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra, que allá el caballo criollo no existe, todos los caballos de polo son puros, entonces se le dio más velocidad. Eso fue el resultado del estudio que hicimos con respecto a los caballos de polo. No sé si quieres agregar algo, Marcelo. Sí, justo una cosa que quería agregar, a que me acordaba ayer, es que a fines del año pasado, en diciembre del 2024, apareció una noticia que fue bastante impresionante, que fue, que yo ahí le agregué la publicación, en este caso es de La Nación, que afirma, bueno, a la vanguardia, científicos argentinos lograron el nacimiento de los primeros 5 caballos editados genéticamente del mundo. Esto es la cabecera de la publicación y básicamente trabajan en eso uno de los centros de clonación, que es Doña Sofía, y utilizan justamente de la cría de Egui, una de las yeguas que nosotros habíamos analizado, que era Polo Pureza, y lo que hacen es toman material genético de Polo Pureza, lo modifican genéticamente a nivel del gen de la miostatina, este gen que estábamos mencionando antes, para que en lugar de ser un animal de resistencia, o sea, tener la variante de la resistencia, se convierta en un animal sprinter, es decir, como cambiar esa evolución que contaba Mario, y convertir un animal que tenía una tendencia hacia resistencia y a un tipo de juego, que era el que se utilizaba en la época, hacia un sprinter. Entonces, ese método de modificación de edición genética, que se llama CRISPR-Cas, lo hacen sobre el material que luego van a utilizar para clonar, o sea, toman células de polo pureza, las editan y generan un clon a partir de eso, en este caso 5 clones. Bueno, más allá de toda la controversia que eso trajo, porque al editar genéticamente caballos de polo, eso trajo aparejado la posibilidad de que se pudiera restringir la exportación de caballos de polo a Europa, porque Europa tiene prohibida todo lo que sea la edición o modificación por CRISPR o por cualquier otra técnica de animales en pie, con lo cual en un momento hubo una zozobra sobre eso, eso originó reuniones en la Secretaría de Agricultura, etcétera. Lo que me interesaba contar era que se utilizó justamente este gen, el gen de la miostatina, y una de las yeguas clásicas para ver el efecto de ese cambio. Ahora, obviamente, el objetivo del grupo o la publicación era como ver qué pasaba
con un animal que tenía una estructura, al cambiarle esa variante, cómo se adaptaba al nuevo juego. Por supuesto, todavía nadie lo ha probado, porque además, como dije antes, hubo una gran controversia con esos caballos y la idea es que quedaran medios semiconfinados, es decir, que no pudieran reproducirse, etcétera, etcétera. No sé si vos querés comentar algo, Mario, de eso, porque me pareció interesante sumarlo al comentario, ¿no? Sí, yo creo que es una prueba un poco audaz, es decir, no quiero dar un juicio de valor, pero eh, no sé hasta qué punto es tan interesante, pues bueno, la idea fue a un Forfán con ponerle un motor de Ferrari, ¿no? Es decir, como yo le decía a los del laboratorio, si todo el aparato muscular, esquelético, respiratorio, cardíaco iba a funcionar en esa yegua, si realmente lograba mucha velocidad. Era un animal muy característico, yo lo vi jugar, de caballo antiguo, de mucha resistencia, pero muy poca velocidad. Eh, a mí me parece que hay un límite que tenemos que tener muy en y ser precavidos para armar mundialmente como que nosotros estamos haciendo, como le dicen, doping genético. Sí, Pero eso fue sí, lo que originó mucha controversia. sí, muchísima. Y lo que sí entiendo es que en el caballo puro, que fue donde yo hice más análisis y demás, eh, me parece una herramienta súper interesante, pues yo le he hablado de esto, vieron que los argentinos son resistentes a los cambios, estadísticas, todo ese tipo de cosas. He hablado con entrenadores, con criadores, y ellos te dicen, no, pues yo sé por el pedigree qué tipo de distancia, a qué tipo de distancia se adapta mejor el animal y demás. Y como yo digo, vos el pedigrí es un dato, este es otro dato. Entonces me parece un dato súper interesante para usar. Yo de hecho ahora voy a hacer una prueba de entrenar caballos para la distancia directamente y voy a elegir caballos, entre otras cosas, también con este método, este análisis que se hace en la sociedad rural. Así que yo, de mi lado, lo súper recomiendo, porque una de las cosas, no sé si lo dijo Marcela, que cuando hicieron en Irlanda, las pruebas, hicieron un análisis retrospectivo con caballos que ya tenían la campaña y fenotípicamente se coincidieron en un porcentaje altísimo con los análisis de laboratorio, ¿no? Fue así, Sí, Marcela. sí, 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 hicieron, bueno, después de eso surgieron muchísimas publicaciones que analizan para atrás y para adelante, porque como es el gen principal de performance en caballos, bueno, se le ha hecho todo tipo de análisis. Pero bueno, quería un poco contar qué habíamos hecho en el caso de Polo. Este es un trabajo que no tenía por objetivo, nosotros lo llevamos a un congreso, pero no tenía un objetivo comercial, sino simplemente analizar algo sobre lo que pasaba en la raza Polo. Gracias, Mario. Bueno, entonces, otra asociación que tuvimos con Mario fue a partir de un pedido que él nos hizo de ver si podíamos desarrollar un test de diagnóstico para su fertilidad, también en sangre pura de carrera. Ese test o ese estudio nace a partir de un grupo que trabaja en una universidad en Texas. Es un grupo grande que hacen análisis, o sea, es un laboratorio que hace por un lado servicio, hacen análisis sobre todo de cariotipo en todas las especies que uno se pueda imaginar. Y por otro lado, trabajan en distintos tipos sobre todo de investigación en equinos relacionados con fertilidad. Mucho sobre el cromosoma Y, han mapeado el cromosoma Y de equinos. Es un grupo muy destacado en eso, son pioneros. Y bueno, uno de los trabajos que han hecho, porque como se convierten en pioneros en ese área, después toda la gente que tiene referencias de problemas como pueden ser de fertilidad, llevan sus muestras a ese laboratorio, con lo cual hicieron un reservorio de muestras bastante grande y haciendo un análisis de animales, sangre pura de carrera, que tenían un tipo de subfertilidad, no infertilidad, es una subfertilidad
esto es, una capacidad de preñez menor a la esperada para un animal que no tenía problemas de motilidad espermática o de recuento espermático, es decir, aquellos que tenían una subfertilidad idiopática, encontraron que tenían en común un problema de reacción acrosomal, es decir, el acrosoma es la parte de la cabeza del espermatozoide que se utiliza para la penetración en el óvulo. Entonces, compartían esto y cuando analizan a través de un estudio de genómica cuál es el gen involucrado, encuentran que el gen involucrado es el gen que aparece con estas siglas acá, FKBPC, que es un factor de binding y que ese gen está relacionado con el desarrollo espermático. Se había hecho un estudio previamente, tanto en humanos como en ratones, donde encontraban esa asociación. Entonces, correlaciona bien con el estudio de su fertilidad, no parece estar asociado a líneas de sangre específicas en sangre pura, pero sí este grupo de Texas, encuentra que no hay asociación en otras razas, es decir, es algo específico de sangre pura y probablemente de aquellas razas muy relacionadas con el sangre pura, es decir, aquellas que derivan inmediatamente. Eh, Nosotros ofrecemos el servicio también en el laboratorio para hacer el diagnóstico y siempre lo explicamos que la idea es hacerlo en aquellos animales donde pueda haber una sospecha de su fertilidad en las campañas que hacen o en aquellos donde uno quiera, junto con el análisis que se hace de rutina, que es el análisis espermático, como esto no está relacionado con un problema de motilidad ni de recuento, hacer un análisis adicional, porque son un tipo de estudios que no es extremadamente costoso, es decir, no es una fortuna lo que se paga y que puede prevenir pérdidas de tiempo en hacer ese tipo de análisis. Y como en los casos anteriores, la utilidad es permitir separar animales que no son útiles y no perder campañas y al mismo tiempo organizar cruzamientos que puedan ser más exitosos. Y siempre en estos casos, la idea también es, como en el caso de test de aptitud, que los análisis sean confidenciales, obviamente por lo que esto implica. Mario, no sé si vos querés comentar algo más de tu experiencia como veterinario. Mario, bueno, sigo Creo, entonces. creo que Ah, no perdón. está. No, soy Ah, Nelly. bueno. No, quería comentarte que estaba siguiendo la lista y me parece que se Ah, fue porque bueno, quizás se tenía desconectó. problemas con el micrófono. Sí, sí, escuchaba tal cual. Bueno, gracias, Nelida. Bueno, finalmente, uno de los test que nosotros hacemos, no voy a mencionar el otro, que es un test de la inmunodeficiencia, es básicamente un test de una genético que detecta una variante que está presente en la raza árabe y que produce una inmunodeficiencia letal. Es lo que aquellos que tienen más edad se deben acordar que se les llamaba en humanos los chicos de la burbuja, es decir, altera completamente la inmunidad celular y humoral y hace que literalmente el individuo no pueda sobrevivir. En este caso, en caballos, eso es completamente letal y sí está relacionado con una línea de sangre. Entonces, el test también se brinda en el laboratorio y bueno, todos estos este tipo de estudios, como el de la subfertilidad o el de la inmunodeficiencia, fueron desarrollados a partir de solicitudes, digamos, de criadores o de veterinarios que necesitaban ese tipo de diagnóstico. Después, a pedido de la Asociación Argentina de Criadores de Appaloosa, la Appaloosa es una raza que seguramente todos conocen, que es una raza moteada de caballos muy atractiva, que viene de los indígenas Appaloosa, que criaban estos caballos, después en Estados Unidos se empiezan a separar y a seleccionar, y es una raza muy, muy interesante porque el pelaje, el que le da ese tipo de distribución de manchas, lo da un gen, una mutación en un gen que se llama gen leopard. El leopard es por el nombre de leopardo, es un gen dominante, así que la presencia de ese gen es lo que determina que los animales sean agrupados en esa categoría como Appaloosa. En Argentina básicamente se analizan apaluzas, o sea, la raza apalusa, y una raza llamada pintado argentino. Son los dos grandes
grupos que analizan este tipo de animales. Y la razón por la que se analiza es que la palusa es un gen dominante, esto es, cuando está presente da esa pigmentación, que es básicamente un blanqueamiento sobre el color de base, que puede ser un alazán o un negro, pero blanquea, y el patrón de blanqueamiento es generalmente desde la parte posterior hacia la cabeza, y como se ve en esta imagen, hay toda una variación en la expresión que tiene el gen, que va desde animales prácticamente tapados, sólidos, hasta animales muy blanqueados. Entonces, hay un grupo grande en Estados Unidos que trabaja con una universidad en California, que hicieron un estudio encontrando cuáles eran las variantes del gen que determinaban esto, y se encuentra que hay dos genes: uno es el gen leopard, otro es un gen que distribuye el patrón de blanqueamiento, y explican toda esa variación de pelajes. Entonces, nosotros hicimos un estudio con la Asociación Argentina de Criadores de Apalusa, muy interesante porque ellos nos colectaban muestras de los caballos, nosotros hacíamos el análisis, y después, hace 2 años atrás, hicimos una presentación durante la exposición de caballos de Palermo, y ahí, con la presidenta de la asociación, ella iba contando la experiencia del fenotipo, como le llaman, porque cada uno de esos pelajes tiene un nombre criollo, un nombre que utilizan en la asociación, y a su vez nosotros contábamos el genotipo. Así que fue realmente muy interesante, porque nos pasa a nosotros, como le pasa muchas veces a los bioquímicos que trabajan con médicos, que nosotros vemos los resultados genéticos y no vemos la foto, en este caso no vemos el fenotipo. Entonces fue muy bueno la posibilidad de trabajar en conjunto con ellos para hacer esa asociación. Así que lo que hacemos es hacer los dos test para los dos genes a pedido de los criadores, porque en función de lo que obtienen pueden predecir cómo va a ser el patrón de distribución del pelaje y hacer los cruzamientos, que muchas veces eso determina la posibilidad de venta o no de los animales. Entonces es un servicio dado, en este caso a pedido de la asociación, pero ya como servicio, para quien lo demande. Y finalmente, para terminar, un último servicio que hacemos es el sexado embrionario. Nosotros hacemos sexado embrionario en raza polo argentina, porque el polo argentino tiene una característica muy particular, y es que los caballos que juegan al polo en Argentina son hembras, es decir, son yeguas. Hay casos puntuales donde eso no ocurre, como el Aiken-Cura, que era un macho con el que jugaba, por ejemplo, Cambiaso, pero en general son hembras, con lo cual toda la industria del polo funciona a partir de utilizar hembras. Entonces, cuando generalmente las hembras nacen, por supuesto todos los caballos, en este caso machos o hembras, nacen por transferencia embrionaria, pero los embriones que se generan son sexados, en este caso a veces en los propios lugares donde se originan, y otras veces en colaboración con un tercer laboratorio como somos nosotros, y se toma de una biopsia una parte del material del blastocisto, se toman un grupo de células, y esas células se le identifican. Nosotros hacemos dos genes: un gen que está presente tanto en hembras como en machos, que se llama melogenina, y un gen que está presente solo en machos, que es un gen de virilización, pero el hacer ambos nos permite confirmar bien el sexo genético. Entonces, nos mandan la muestra de la biopsia embrionaria, y nosotros hacemos el diagnóstico genético. Lo tenemos que hacer en un tiempo muy corto para poder dar el resultado lo más rápido posible, y que eso permita después implantar el embrión en la yegua receptora. Entonces, en este caso, lo que se implanta es los embriones que son predichos como hembras, y se descartan los que son, o se los utiliza para otro fin, pero no para fin comercial, los embriones de machos. Entonces, la razón por la que eso es muy popular en el caso de, de los centros de transferencia embrionaria es que el método que se utiliza, el sexado, a diferencia de lo que ocurre en bovinos, donde se hace mucho sexado de semen previo para generar hembras, por ejemplo, la ganadería de leche, en el caso de los equinos, la dosis de espermática, la cantidad de espermatozoides que se necesitan es mucho más alta que en el caso de bovinos, para obtener una buena preñez. Y por otro lado, el procedimiento del sexado
por lo menos lo que a mí me han descrito, con un citómetro de flujo para poder sexar semen, hace que se pierda mucha viabilidad, con lo cual incrementa el problema de obtener una buena dosis de semen para poder hacer después el uso de generar embriones sexados. Entonces, nosotros hacemos este método, el método es muy delicado en el sentido de que como la cantidad de material de partida es muy pequeña, nosotros trabajamos con 5 a 10 células y por lo tanto el material, la cantidad de ADN que se recupera de ahí es muy pequeña. Eso tiene un riesgo muy alto, que es la posibilidad de una contaminación con otras muestras. Entonces, se tiene que trabajar en condiciones de mucho cuidado para no dar un diagnóstico erróneo. Entonces, eso lo hicimos hace muchos años, empezamos trabajando en el 2014 con un grupo, con uno de los centros de transferencia embrionaria, y después eso bueno, se publicó un trabajo y se ofreció como servicio durante un tiempo, y ahora lo empezamos a restablecer a partir del pedido de un veterinario que lo estaba haciendo por su cuenta y decidió transferir la solicitud al laboratorio, así que reimplantamos el servicio. Así que bueno, ese es un resumen un poco de los servicios que hacemos en el laboratorio y para terminar simplemente mostrarles, pues nosotros estamos en Plaza Italia, en la zona donde está el predio de Palermo, y nuestra página web, que es nueva, eh, aparece acá y bueno, yo estoy muy contenta ahora de la página web porque antes era bastante menos amigable y uno puede acceder a los servicios de las diferentes especies. Hacemos también sexado de aves, es un servicio que empezamos a hacer relativamente poco. Y los servicios en el caso de equinos, por mencionar lo que estábamos mencionando antes, bueno, aparecen todos descriptos acá y ahí uno puede buscar información de los test y también em, del tipo de muestra que se necesita, de los aranceles, etcétera. Pero bueno, la idea no era hacer publicidad de lo que hacemos, sino simplemente comentar o compartir servicios que son potencialmente aplicables o que se hacen no solamente en nuestro laboratorio, sino que se hacen en laboratorios equivalentes al nuestro en diferentes partes. Así que bueno, hasta ahí mi presentación. Gracias a todos por el interés en la misma. Eh, yo tuve un microcorte, entonces creo que me parte y de parte de la fertilidad seguramente. Hay algún problema con el micrófono. Quizás si se acerca al micrófono le vamos a poder entender. Que yo tuve un microcorte acá en la zona de Tigre, anda medio mal el wifi, el internet, y por ahí yo me perdí la parte de subfertilidad. Sí, Mario, justo te que había invitado a participar, pero lo vuelvo a poner. Yo comentaba que habíamos desarrollado el test a pedido o a sugerencia tuya y bueno, conté un poco de qué se trataba, pero si querés agregar algo más. No, solamente creo que es fundamental cuando uno ve un prospecto para padrillo, entre muchas de las cosas que tiene que hacer es hacer este análisis, porque te puede llegar a evitar un dolor de cabeza terrible, porque creo que el peor de los casos en los padrillos no es ser infértil, sino ser subfértil, porque es el que te da una experiencia, una expectativa ficticia durante toda la temporada, terminas una temporada con una preñez bajísima. Eh, Ese caso es muy importante como uno va a llegar a un as, un caballo a hacer esto, y también como uno quiere clonar un padre para Polo, yo también lo veo como algo súper interesante antes de hacerle el test de la fertilidad. Eso solo. Mm. Gracias, Mario. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, Ahí eh, Rodolfo tiene una pregunta. Adolfo, Fito, Sí, Rodolfo, ¿cómo estás? De nuevo. Fito siempre fue, Rodolfo, no sé, bueno,
Este, Sí, tal cual. Marcela, a mí me parece la más importante de las funciones, creo, de la genética molecular es particular, y en veterinaria es particularmente relacionada con algunas enfermedades en particular y el tema de la fertilidad que recién que tocó en caballos. Ahí en el chat hay un ejemplo que para mí es histórico, porque el tipo que lo encontró tenía su oficina cerca de la mía cuando yo hacía mi doctorado en Illinois, era Harry Lewin. El paper está Ujú. publicado. La historia es así, un toro, astronaut, Holstein, Holando lo llamaríamos acá, nacido en 1964, se estima que hizo perder unos 400 millones de dólares. Básicamente, lo que ocurre es que todas las hijas, nietas, bisnietas, eh, perdían, tenían celos de 23, 25 días, 28 días a veces. Este, y a veces no entraban en la temporada, o repetían. Y bueno, Harry Lewin, eh, trabajando sobre 90.000 genotipos, eh, que no sé, en esa época debían ser 600.000 Ujú. marcadores, fueron buscando y armaron un test. Lo interesante fue que fueron buscando eh, en las frecuencias de homocigotas, heterocigotas, cuando no veían el homocigota recesivo, Homocigoto. digamos. Fueron achicando, achicando y llegaron a una zona. Eventualmente lo que descubrieron que esa zona estaba asociada a un gen que permitía la fijación del embrión en el útero. Entonces lo Ah, que ocurría es que la hembra quedaba preñada a la inseminación, pero cuando bajaba el embrión no se fijaba, no se digamos, en fijaba. parte. Bueno, y a partir de ahí hay un test bueno, hoy es esencial. A tal punto que, Claro. por ejemplo, los neozelandeses tienen secuenciados todos los toros de los centros de inseminación, todos los toros, secuenciados. Creo que nosotros no tenemos uno solo de ningún caso. Hace unos años con el tema de los 1.000 genomas, pensamos, me acuerdo con Guillermo Joan Batista de La Plata, intentarlo, pero bueno, quedó. Teniendo una secuenciadora en el país hoy que podríamos. Pero bueno, ese es otro Total. punto. Bueno, me refiero a eso en particular, de que para mí es lo más valioso este tipo de test, sobre todo los asociados con fertilidad, ¿no es cierto? Que están. Porque esto es muy similar al. Capaz, ahí está Antonio, por ahí entre los. Capaz me equivoco, pero lo veo como el caso del gen que tiene la soja para cerrar el opérculo, creo, cuando se echa el producto desmalezador, pero es similar, digamos, es la acción de un gen específico en particular. Porque cuando se habló hoy antes de la miostatina, me quedé tratando, yo no soy fisiólogo, yo estadístico, pero estuve viendo que la miostatina parece ser una chalona, una sustancia que inhibe la división celular específicamente en el mismo tejido que la produjo. Incluso parece que es una especie de gen de regulación Ujú. asociado con la homeostasis. Entonces, claro, no me extraña que por selección, en un sentido o en otro, uno altera es decir, selección indirecta, eso. Pero el punto central es que, a pesar de eso, estuve viendo que las heredabilidades para velocidad son del orden 0,2, 0,3, y nosotros trabajamos con eso para peso al destete. O sea que Sí, sí, tomando el total. reloj y midiendo, eh, eh, caballos La ventaja entrenados que, en. la Sí, ventaja que tiene el sangre pura, que no tiene, por ejemplo, el polo, es que la cuantificación es muy eficiente. Además, hay registros eso. de distancia desde a muchos años y de distancias, de ganancias y de tiempos. Entonces, es mucho más
dentro de lo complejo que es encontrar una asociación genética, más sencillo en el sangre pura encontrar un gen relacionado, en este caso con distancia, velocidad, etcétera, que en cualquier otro tipo de caballo. En el polo particularmente es el más difícil, porque cuando uno agrupa, por ejemplo, a criadores de polo, o a polistas, Mario lo debe saber bien, porque lo hemos charlado un montón de veces y yo lo he hablado con otros veterinarios también, y uno les dice, bueno, pregúntenle a los polistas más destacados cuáles son las características en sus caballos que ellos definirían que le dan la mejor performance. Y entonces empieza ahí una, una cantidad de cosas que son tan subjetivas que hacen casi imposible el poder agrupar o segmentar a los caballos. Entonces, a diferencia del sangre pura, que la distancia o la ganancia o el tiempo de que corre un caballo es completamente objetivo, está medido, es indiscutible. Por eso facilita un estudio genético y un estudio limpio, es decir, obtener conclusiones que no sean debatibles. Por eso sigue siendo el polo una cosa misteriosa en un punto, es decir, cuál es lo que da la mejor performance. Sigue siendo todavía una caja negra. Sí, ¿Puedo agregar algo acá? Sí, Lo que claro. pasa es que el polo, a diferencia de otras actividades hípicas como las carreras, el salto, que son deportes de repetición, en el polo hay una serie de variantes que son amagues y jugadas no esperadas que hacen que la habilidad del caballo por ahí sea la docilidad, la boca, la agilidad y un montón de cosas que son muy subjetivas. Como dice Marcela, en el sangre pura, por suerte, tenemos esa pizza que nos ponen, que es el disco, y en el disco nosotros medimos exactamente velocidad, tiempo, bueno, Coco lo sabe de memoria, y nos da datos indiscutibles. de todos Exacto. modos, Era eso perdón, nomás. sí, de todos modos, yo lo sé porque trabajé con un colega francés, una señora, que para carrera la variable más importante son lo que ella, digamos, desarrolló, que es el ranking. Los rankings son las posiciones que ocupan los caballos en la carrera. Y los franceses lo usan para la selección, lo sé porque ella trabaja en eso activamente. Como Perdón, agrupación. perdón, perdón. Puedo agregar que el ranking es para todas las distancias. No, Hay sí, sí, caballos que son top win en una carrera de velocidad y también hay otros que son para carrera de fondo. O sea que tomar el ranking no selecciona a los caballos como se seleccionan con bueno, el test a este, de- al Stud Nacional francés no le ha ido mal trabajando en ah, eso. no sabemos, porque Francia No, sí, tiene quedó demostrado, está publicado la tendencia genética, el cambio genético, lo tiene publicado. eh, Mm. y que lo Perdón. tengan publicado no quiere decir que lo busquen. No, Dios mío, este hombre. Pero puede haber también, pasa con todo, como pasó, como contaba Mario, con el caso de la cría de Egui. Es muy interesante la historia porque originalmente el polo se jugaba en el campo de manera amateur, entonces se jugaba con los caballos que había, que eran los criollos, en las estancias argentinas. Entonces el polo nace jugando con caballos criollos y después, cuando se convierte en un deporte menos amateur, un deporte más comercial, sobre todo con el advenimiento de jugadores como Cambiaso, que juegan con una manera mucho más explosiva, y con los chakers más cortos, empieza a ganar importancia el caballo de sangre pura, que le da velocidad. Entonces, ese cambio evolutivo, que uno lo ve en la historia, si uno encuentra en libros de polo, tiene mucha correlación con lo que pasó en el cambio genético. Es decir, detrás de eso hay una explicación. Así que hay siempre una evolución que está dada por las necesidades y por el uso. En el caso es fácil de trazar, pero imagino que en el caso de las carreras también pasó lo mismo. Las carreras antes por ahí eran más predominantes en Francia, yo creo que sigue habiendo carreras más largas, pero acá, bueno, yo no soy un especialista en eso, pero las carreras son más cortas que las típicas Nosotros, fondistas. nosotros, nosotros tuvimos una modificación en nuestro tour cuando vino una influencia americana, porque nosotros teníamos históricamente una influencia europea
carreras más de pasto y de distancia. Y el americano hace todo, quiere hacer todo más rápido, sobre todo la plata. Entonces, indujo mucho al caballo más precoz y de velocidad. ¿No es cierto, Evidentemente la Coco? raza sangre pura cambió. Cambió desde que yo me recibí a hoy, cambió totalmente. Yo la comparo con los autos de carrera. Hoy los caballos son más ligeros, son más precoces y menos resistentes y tienen más lesiones. O sea que es como, tiene más motor y menos carrocería. Yo cuando empecé a comprar padrillos para los criadores argentinos, iba a Newmark, que iba a Inglaterra, y compraba caballos europeos. Este, eso cuando Hernán Seriani y su madre padre, hay por primera vez un caballo de la Argentina que se llama Maytrack, era un sprinter, dio la raza a la Argentina porque cambió en el mundo la raza. O decía Arito recién, las carreras se hacen cada vez más cortas y se hacen cada vez antes. Antes las carreras top se corrían sobre 3.000 metros, después bajó a 2.400 y ahora son 2.000, 1.800. Y los caballos debutaban a partir de nacidos el 1 de julio, debutaban a los 2 años en marzo. Y ahora debutan en octubre, así que la precocidad se ha corrido tremendamente y la velocidad. Y la raza se ha modificado porque los padrinos que hoy se utilizan para servir las leguas en el mundo son cabros que tienen mucha velocidad. Bueno, ese es un ejemplo clásico de selección, digamos, la selección que la hace el hombre cambiando las distancias. Entonces, en función de eso se va seleccionando una variante u otra y a predominar. Pero yo siempre insisto una cosa que aprendí de los europeos, de los congresos, estos que yo contaba que pertenezco a una sociedad internacional de genética, y los europeos, a diferencia de otras, no sé, de los americanos, los australianos, siempre tienen un grupo dedicado a la bioconservación, o sea, a conservar un reservorio genético de todo lo que hay, porque la idea es que en algún momento vamos a tener que volver a esos reservorios genéticos por distintas razones, o porque en un momento la selección hace que se busque un biotipo y que después cuando uno quiere volver hacia atrás ya no hay de dónde volver para atrás. Entonces siempre le dedican una parte importante de recursos a conservar la genética de un grupo de animales que son los del old type, digamos, la variante antigua. Y eso me parece que es una gran enseñanza. Ujú. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario? Y no Me quiero, gustaría, perdón, Coco, me gustaría eh, simplemente terminar que cuando Marcela habló, siempre habló de asociación de la miostatina con las características, en ese caso, asociadas a los caballos, este, y no de causalidad. Ujú. Porque la cosa es mucho más complicada, digamos, para los caracteres complejos. Así que eso es bueno, que la gente no crea que con uno o dos genes va a resolver problemas históricos, ¿no? En fin, nada Sí, más eso. totalmente. Es una muy buena observación. Siempre en estos casos son estudios de asociación y de correlación, no es como el color, donde una mutación explica el cambio de pelaje. No son caracteres cualitativos, termina siendo caracteres cuantitativos. Así que gracias por ese comentario, Fito. Creo que Está, Horacio quería comentar, pero estaba muteado. El doctor Horacio, a ver, está así muteado. Abrí el Prende. micrófono, Horacio. está No, bueno, silenciado ahora. Ahí, ahí. Ahora Ahí ahí sí. sí. está. Bueno, yo quiero referirme en dos palabras a todo lo que es lo que ha dicho hoy nuestra conferenciante sobre
la utilidad enorme que ha tenido en la parte vacuna. Hacer todos los análisis, las características para producir más carne o más grasa o menos carne o menos grasa, o, en fin, todas las características que nos mueven a nosotros para mejorar la productividad y el rendimiento de los animales es un elemento fantástico. Y realmente en la sociedad rural se lleva muy, muy bien, está muy bien organizada, y eso ha permitido que hoy podamos exportar a cualquier parte del mundo con todas las características que tienen en cuanto a su futuro como productores, y realmente dan el resultado que nosotros manifestamos en el momento de hacer las exportaciones. O sea que nos deja una tranquilidad enorme, o sea que yo realmente felicito a la señora que habló, porque me parece que está haciendo un trabajo que es realmente muy importante, muy bueno y muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias. La conferencia ha sido brillante y lo que demuestra un poco lo que dice Horacio, estamos al mismo nivel tecnológico en este aspecto a nivel mundial. No venimos atrás del carro, sino que estamos arriba del carro. Sí, sí, sí. Así que quiero felicitarla a la sociedad rural por mantener este laboratorio Sí. de excelencia y a la doctora Marcela Martínez, que llegó a ser la directora del laboratorio, pero no, empezó siendo desde muy joven a trabajar en el mismo. Sí. Y toda esta tecnología y este bagaje de tecnología que tiene lo permite competir a nivel mundial. Así que muchas gracias, gracias a todos los que han escuchado y para mí ha sido una gran tarde poder estar junto con todos ustedes. Así que muchas gracias a todos. Muchas Ya le gracias y muchas mandamos, gracias, Mario, también por la colaboración también en la presentación. Marcela, por mail te mandé la plantilla para la charla para que la pases, para que la podamos subir a Anales Excelente. online. Muchísimas Este, gracias. A Marito también no lo podemos dejar afuera porque Marito ha sido uno que más ha trabajado en el laboratorio con los caballos de toda la por casa. supuesto, por supuesto. Siempre me trae las inquietudes de qué tenemos que seguir haciendo, así que la verdad que eso sirve mucho porque el trabajo tiene que ser complementario entre, como yo contaba con la asociación de polo, perdón, con la asociación de Apalusa, que es fundamental tener esa colaboración para poder, bueno, y también hemos hecho con Nélida trabajos en caninos, eso es fundamental, trabajar con otro grupo que ve el aspecto fenotípico y que nos da la inquietud. Digamos, el trabajo individual, genético o molecular por sí solo no sirve. Es necesario complementar el trabajo con los veterinarios y con el que está en el campo. Gracias. Muchas gracias, Muchas Marcelo. gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, gracias, Coco. Muchas gracias a Gracias. usted, señora. Gracias, hasta luego. Chao, Marcelo, hasta luego. Bye.